Ahora vamos a revisar los componentes con los que vamos a estar trabajando en nuestras primeras prácticas de electrónica analógica. Inicialmente vamos a revisar la protoboard. La protoboard, como lo indica su nombre, es una placa de prototipado que, como verán, tiene muchos hoyitos. Puede ser un poco más grande, esta es como una versión medio más pequeña de protoboard, pero no importa el tamaño, funcionan igual. Estos hoyitos lo que nos permiten es poner y quitar nuestros componentes de una manera más fácil y ir probando distintas cosas sin tener, por ejemplo, que soldar o desoldar. La protoboard, como verán, tiene una línea negra en la parte de arriba, una línea negra en la parte de abajo y una línea roja en la parte también de arriba y otra abajo. Lo que nos indican estas líneas es que aquí deberíamos poner nuestra fuente de alimentación, donde el negro y el azul es el negativo y el rojo el positivo de nuestra fuente de alimentación. Sin embargo, por sí mismo no tienen polaridad, no tienen voltaje, no tienen nada, solamente nos están indicando para organizar mejor nuestra práctica y nuestro circuito. Por otra parte, lo que tiene interesante la protoboard es que todos los hoyitos que se encuentran en estas líneas de colores se encuentran unidos de manera horizontalmente. ¿Qué quiere decir? Que todos los puntitos negros de esta línea que están viendo están unidos entre sí. Así que si yo pongo algo en este primer hoyito y luego pongo otra cosa en este último hoyito, van a estar entre sí conectados porque por adentro tienen una serie de chapas de metal. Igualmente con los positivos, con los rojos, ¿no? Van a estar conectados de manera horizontal todos estos puntos. La línea negra de arriba con la línea negra de abajo no se encuentran unidos. Si yo quisiera unirla, tendría que poner un cablecito a modo de puente. ¿Sí? ¿Por qué tener dos? Porque a veces nuestros circuitos utilizan voltajes distintos. Entonces puedo manejar dos voltajes distintos, uno arriba y otro abajo. En la parte del medio se darán cuenta que hay como una franja física, o sea, está partida a la mitad y los hoyitos centrales están conectados de manera verticalmente. Todos los hoyitos 1A, B, C, D y E están unidos verticalmente y los hoyitos 1, F, G, H, I y J entre ellos están conectados y así sucesivamente con el resto de las líneas, si se dan cuenta. Así que si yo conecto algo en este 1J y en el 1F, van a estar unidos entre sí. Vamos a revisar nuestro siguiente componente, que es el LED, ¿no? Lo interesante del LED es que es un diodo emisor de luz que cuando pasa electricidad, como nos lo indica sus características, genera o emite luz, pero solamente funciona permitiendo que pase la electricidad correctamente. ¿Qué quiere decir? El LED, si lo ven, tiene las patitas de distintas maneras, incluso aquí tiene indicado como en el sombrerito, no sé si se dan cuenta que está chato, y esto nos indica que el componente tiene polaridad. ¿Qué quiere decir? Que una de sus patitas, en este caso la que está viendo hacia el lado chato, es negativo, en este caso se le llama cátodo, y del otro lado es positivo y se le llama ánodo. ¿Qué quiere decir? Que mi LED de la patita negativa tiene que ir viendo en mi circuito, tiene que terminar en algún momento, no importa que yo ponga otros componentes intermedios, pero siempre tiene que terminar viendo al negativo. Y el positivo, nuevamente puedo poner otros componentes, pero tiene que terminar al final al positivo. O sea que si yo invierto su polaridad, no va a funcionar mi LED. Bueno, ¿cómo ponemos nuestro LED en la protoboard? Por ejemplo, si yo mi LED lo pusiera de esta manera, voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque la patita negativa y la patita positiva, ¿no? En este caso vamos a poner aquí hacia el negativo y esta hacia el positivo. Lo que va a pasar aquí es que vamos a hacer un cortocircuito. Fíjense, va a entrar el negativo, va a
tocar la patita negativa, pero también la positiva, y va a llegar al positivo, y esto va a estar haciendo un cortocircuito, y lo que puede pasar es que dañemos nuestro LED. Por eso, nuestro LED tiene que cada patita tener sus propios, digamos, filita de hoyos o de hoyitos para conectarse. De esta manera no vamos a generar un cortocircuito. Lo primero que vamos a hacer es intentar prender nuestro LED. Tenemos nuestra batería, que nosotros le solicitamos este pack de baterías AA o AAA. La única diferencia es que tienen un poquito más de amperaje, y vamos a hacer lo que eh, les había comentado, de conectar nuestra fuente de alimentación en las líneas de colores, ¿sí? Yo les recomiendo que esto no lo hagan hasta que terminen de armar su circuito, ¿sí? O sea, acá lo vamos a hacer para poder ir avanzando, pero esto sería un ejercicio que lo hagan al final para evitar eh, quemar, o si ponen algo incorrecto, quemar su circuito. Bueno, yo los estoy conectando porque quería explicarles. Por ejemplo, aquí tenemos 3 voltios, y yo sé, ¿no? Esta información la pueden acceder desde internet, que mi LED consume 3 voltios también. 3 voltios, 20 miliamperes, y mi pila me entrega 3 voltios, creo, no sé, 200 miliamperes, una cosa así. Entonces, yo por lo que me voy a preocupar de lo que tengo que disipar es el voltaje, no el amperaje. No importa que tenga más excedente de amperaje, eso no va a romper mis componentes, pero sí el voltaje, porque va a aventar toda esa cantidad de electrones y va a quemar mi circuito. Entonces, para ello, en este caso, vamos a utilizar una resistencia pequeña, que va a servir de protección para, por ejemplo, en este caso estamos como completos con el voltaje, pero si yo quisiera utilizar una batería más grande, bueno, lo que voy a tener que hacer es esa relación de qué tamaño tiene que ser nuestra resistencia para disipar ese exceso de electrones, de voltaje que tengo. Sí, en este caso yo estoy utilizando una resistencia de 110 ohms, que es como muy chiquita, que va a servir nada más como de precaución. Fíjense que aquí tengo mi LED negativo, ¿no? Mi patita de LED negativo pasa por mi resistencia, que puede ir de los dos lados, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tiene polaridad, y la conecto directamente al negativo, ¿no? En este caso, y mi LED lo voy a conectar su patita positiva al positivo de mi batería. Entonces, fíjense, viene negativo, pasa por la resistencia, llega al negativo de LED, después me convierto, digamos, mi patita positiva, y voy directo a positivo. Vamos a hacer una simulación, y fíjense cuál es, cómo nuestro LED se prende y se apaga, ¿no? En este caso. Ahora, vamos a sumar un componente nuevo a nuestro circuito, ¿no? Ahora vamos a sumar el botón a nuestro circuito o pulsador. Como verán, es un conmutador, es un componente que no es otra cosa que es una chapita de metal que genera una interrupción, que quiere decir que cuando el botón está liberado, esa chapita de metal está levantada, y cuando yo la presiono, esa chapita de metal permite que fluya la electricidad, y en este caso va a servir como un cable, ¿no? Y una continuidad para cerrar mi circuito, ¿sí? Hay pulsadores que tienen 2 patitas o 4 patitas. Los que tienen 4 patitas, 2 de ellas son iguales y las otras 2 de ellas son iguales. Entonces no se preocupen, pero sí tienen que identificar qué patita es cuál con un multímetro, o por abajo tienen unas formitas que se puede googlear, y te indican qué patita con qué patita está conectada. Nosotros vamos a conectar aquí nuestro botón, no tiene polaridad porque es sencillamente un interruptor, y aquí seguimos con el negativo, que pasa mi resistencia, llega el negativo de mi LED, pasa ahora el positivo, ¿no? En este, digamos, en mi botón, y aquí tendríamos que terminar a positivo,
y vamos a ver cómo es el funcionamiento de mi circuito. Cuando yo aprieto el botón, el circuito se cierra y se prende el LED, ¿no? Así que acabamos, para aquellos que sea su primera vez, de hacer su primer LED con botón, o podríamos pensar como una especie de sensor, ¿no? Que cuando yo pulso, genero un tipo de comportamiento específico. Vamos a continuar con otro de los componentes, ¿sí? Vamos a utilizar este otro componente que se llama LDR. La LDR es súper divertida en el sentido de que es una resistencia variable, igualmente como la que tenemos aquí fija, pero al ser variable cambia su tamaño por la incidencia de luz. ¿Qué quiere decir? Que a mayor luz sobre el componente voy a tener una resistencia muy pequeña, y a menor luz, que si yo la tapo, ¿no? o la cubro, voy a tener una mayor resistencia, ¿sí? Entonces ahora la vamos a sumar a nuestro circuito para cambiar el tipo de comportamiento de nuestro LED. La resistencia variable no tiene polaridad, así que también la podríamos poner de este lado siguiendo como nuestro circuito, ¿no? Fíjense que estamos haciendo un circuito en serie, que quiere decir que va un componente atrás de otro como una cadenita, pero bueno, aquí lo vamos a poner del lado del positivo y no nos va a hacer diferencia, ¿sí? Lo único que nos va a faltar es poner nuestro cable. Y fíjense, nuevamente, negativo, LED, llega el negativo de LED, ¿no? Resistencia LED, paso a mi resistencia variable y voy a positivo. Vamos a hacer una simulación, vamos a ver cómo se comporta. Cuando yo tengo mucha oscuridad, la resistencia es muy grande y por lo tanto el LED no prende. Pero conforme yo le voy poniendo más luz, con su mismo celular lo pueden ir iluminando, se van a ir dando cuenta que el LED va a prender más, ¿sí? Y no olviden que esta pequeña resistencia está haciendo una pequeña, también está afectando, ¿no? Porque a pesar de ser chiquita, bueno, también es una resistencia extra, pero fíjense que yo puedo variar el brillo de mi LED de esta manera. Bueno, ahora vamos a revisar otro de los componentes también bastante divertidos para que hagan otra práctica, y en este caso es el potenciómetro. El potenciómetro adentro tiene una chapita de carbón que lo que hace es que la terminal 1 y la terminal 2 están unidas totalmente, pero al tener esta tercera patita nos permite variar manualmente el tamaño de la resistencia. El potenciómetro siempre va a tener el valor total entre sus dos terminales, digamos, del valor total que tiene en sí mismo. Uno puede definir, ¿no? O comprar de distintos valores. Puedes comprar, en este caso estamos usando uno de 10K, pero de 100K, de 1 kilo ohm, de 100 ohms, o sea, existen muchas medidas. Entonces vamos a tener la variación, en este caso, de 0 hasta 10 kilo ohms de resistencia. O sea, es una resistencia bastante grande, 10.000 ohms. Pero si yo mido entre la terminal 1 y la del medio, voy a tener la mitad, digamos, voy a modificar la resistencia porque la patita del medio está conectada con una especie como de aguja tocando la chapita. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, pongo mi potenciómetro a la mitad, si yo mido entre la terminal 1 y la de en medio, voy a tener 5 ohms. Más si yo mido de la del medio a la otra terminal, voy a tener los otros 5 ohms. Si yo lo pongo, supongamos, unos 3/4, si le calculo bien, de aquí a aquí voy a tener 2,5 kilo ohms, ¿cierto? Y de aquí a aquí voy a obtener los 7,5 kilo ohms que me hacen falta para la totalidad de los 10 kilo ohms, ¿sí? Entonces vamos a poner nuestro componente en nuestro circuito y variar igualmente el brillo de nuestro LED, pero lo vamos a hacer ahora manualmente. Entonces
Nuevamente no tenemos polaridad, menos, pasamos por una resistencia, pasamos al negativo, pasamos al positivo de LED y si yo conecto directamente la terminal 1, lo que va a pasar es que no voy a variar nada, ¿no? Porque voy a pasar 10 kiloohms entero y es una resistencia enorme. Entonces tengo que ir de la terminal de en medio, ¿sí? Y fíjense cómo va a ser el comportamiento de nuestro LED. Veamos. Fíjense que conforme yo vaya variando la resistencia, en este caso es una resistencia enorme, está apagado, pero conforme yo voy girando, voy haciendo la resistencia más pequeña y el LED, ¿no? Logra prenderse. Bueno, hasta aquí vamos a hacer estas primeras 3 prácticas. Recuerden que tienen más PDFs y tutoriales en el Classroom para que puedan indagar sobre la teoría de cada componente. Gracias y nos vemos próximamente.